Bueno, cuando vamos a hablar del ciclo PHBA tenemos que hablar de este señor, el señor Edward Deming. El señor Edward Deming prácticamente es el padre de este ciclo PHBA. Y una de las enseñanzas del señor Edward Deming es que cuando usted va a analizar cómo mejorar una organización, debe tener en cuenta que no basta con pensar y decir que la mejor forma de que la organización mejore es a través de que todas las personas den su mejor esfuerzo, ya que las personas siempre dan su mayor esfuerzo, por lo menos en la cuestión de su trabajo, por lo cual no basta con que las personas den su mayor esfuerzo, sino que los esfuerzos, los mejores esfuerzos, también necesitan, requieren de una buena guía. En las palabras del señor Deming sería guianza, pero si lo traducimos directamente al español, esta palabra realmente no existe, por lo cual simplemente la ponemos entre comillas, pero estaríamos hablando de la famosa guía, que esta guía, ¿quién la da? La da la alta dirección. Esta metodología del ciclo PHBA también se conoce como el famoso círculo de la calidad del Dr. Deming. Este círculo de la calidad fue presentado en 1950. Deming es una persona que ha influido muchísimo en el Japón, es una persona que ha hecho unos aportes grandísimos en la calidad de la cultura japonesa, al punto de que actualmente existe un premio un premio a la calidad llamado Edward Deming. Bueno, el ciclo PHBA, palabras más, palabras menos, es una herramienta de mejora continua diseñada para garantizar la mejora continua de las organizaciones, el cual se basa en 4 fases. La primera, planear. Ustedes la ven acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el planear? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Segundo, hacer. Prácticamente hacer lo que acabamos de planear. Segundo, verificar. ¿Verificar en qué sentido? Verificar o revisar cómo realizamos lo que estaba planeado. Y cuarto, actuar. En este caso, cuando hablamos de actuar, hablamos de cómo vamos a mejorar, qué estrategias debemos implementar para cambiar lo que encontramos en la verificación y lo que hicimos, para que las cosas se hagan de mejor manera. Entonces, cuando hablamos ya del ciclo PHBA, cuando lo llegamos lo desintegramos, entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos del planear, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a 2 temas específicos. Primero, determinar los objetivos que como organización deseamos. Y segundo, materializar una serie de actividades y estrategias que nos permitan alcanzar y materializar estos objetivos. En otras palabras, cuando hablamos del planear, hablamos de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se hará? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿Quién lo hará? ¿Con qué elementos lo vamos a realizar? ¿Y para qué lo vamos a hacer? De igual manera, en el planear también nos preguntamos o realizamos una serie de temas transversales, como por ejemplo, ¿cómo se evaluará lo que hicimos? ¿Con qué datos vamos a realizar esta evaluación? ¿Para qué tenemos la necesidad de evaluar? Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con los resultados de la evaluación? Prácticamente lo que nosotros definimos acá se convierte en los insumos que nosotros vamos a utilizar acá y que nos van a ayudar a responder estas preguntas que están acá. Pero continuamos. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero la planeación es qué o cómo yo logro materializar la planeación. Bueno, la planeación la logramos materializar de la siguiente manera. Cuando hablamos de planeación, hablamos de que planear es determinar una serie de resultados que como organización esperamos o deseamos. Segundo, cuando hablamos de planear, hablamos de definir una serie de estrategias que nos permitan lograr tanto la misión como la visión de la organización, o sea, lo que nosotros planteamos como organización, aumentar las probabilidades de éxito. Tercero, ¿qué es lo que logramos con el planear? Determinar el rumbo hacia donde se dirige la empresa. En otras palabras, el planear es prácticamente el timón del barco. Cuando está el capitán allá en su barco, a través del planear es que logramos determinar el rumbo hacia donde queremos dirigir el barco, el rumbo hacia donde queremos dirigir la organización. Por eso es que el planear es tan importante. Cuando hablamos de planear, hablamos también de determinar las acciones que nos permitirán mitigar las anomalías y minimizar los riesgos. En otras palabras, no solamente cuando hablamos del planear buscamos visibilizar los escenarios futuros deseables, también visualizamos los escenarios que no son deseables, porque una vez conociendo los escenarios que no son deseables, podemos determinar estrategias y prepararnos como organización para enfrentar estos escenarios. Y por último,
tenemos los famosos escenarios futuros, que es ya comprendiendo hacia dónde quiero llegar y hacia dónde no quiero llegar, aterrizar estrategias realmente serias que me permitan determinar cuál es el escenario futuro que tiene mayor coherencia o que tiene mayor probabilidad de ser realizado por la organización. En otras palabras, la planeación es importante. Esta etapa de la planeación es importante porque nos permite tres elementos fundamentales. Primero, racionalizar la toma de decisiones. ¿Sí? Segundo, me permite reducir los niveles de incertidumbre de la organización y a su vez me permite hacer frente a las contingencias. En otras palabras, ustedes han escuchado que popularmente le dicen a las personas, es que usted es muy negativo, es que a usted no le gusta pensar de manera positiva, es que usted nunca se esfuerza por pensar y siempre se está preparando para lo peor. Dice, muchachos, un administrador público no es ni positivo ni negativo. Un administrador público por esencia es realista. El hecho de que ustedes se preparen para lo peor no quiere decir que ustedes sean personas negativas, al contrario, quiere decir que ustedes son personas realistas, porque sí, en la vida real nosotros esperamos que pase lo peor, que pase lo mejor. En la vida real nosotros esperamos de que todo salga bien, de que meterle actitud positiva, de que todo salga perfecto, pero en la realidad las cosas son muy diferentes. Los administradores públicos se deben preparar para todo. Los administradores públicos deben tener la capacidad de visibilizar, de visualizar cuáles son los escenarios futuros y los escenarios futuros que deseamos y los escenarios futuros que no deseamos. Porque si usted se prepara únicamente para lo mejor y resulta que le llega lo peor, usted no va a estar preparado para asumir ese tipo de retos. Usted no va a estar preparado para asumir las anomalías y para corregirlas. Entonces usted simplemente se va a encontrar desarmado y si usted está dirigiendo una organización, pues imagínese, usted va a dirigir una organización basado en el pensamiento de que todo va a salir bien y cuando las cosas salgan mal, resulta que usted no está preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Y como usted no está preparado para este tipo de situaciones, pues no solamente se va a comprometer como administrador público, sino también va a comprometer a toda la organización. Entonces, este tema es algo muy importante, porque cuando usted no solamente se prepara para lo mejor, sino también se prepara para lo peor, es una persona realista, es una persona que se sienta, es objetiva y es una persona que reduce el nivel de incertidumbre de la organización. Entonces, aquí los veo muy activos en el chat, eso me gusta, me parece muy chévere, pero exactamente, como lo dice Susi, hay que tener los pies en la tierra. Una cosa es que nosotros deseemos lo mejor y otra cosa es que realmente las cosas puedan pasar. Si ustedes quieren que las cosas se hagan bien y que las cosas realmente pasen, hay que esforzarse por hacerlas y hay que generar un plan, hay que generar estrategias que nos permitan realmente materializar y lograr este tipo de objetivos. Hay que generar también herramientas. Entonces, no sé si Alejandro le está apuntando realmente a esto, pero en general lo que nosotros queremos es estar, o sea, hay que prepararnos no solamente para lo mejor, sino para lo peor. Un buen administrador público, un buen gerente público, es más, un gerente en general, así sea del campo privado, tiene que tener los pies en la tierra y tiene que estar pensando, ojo, sí, perfecto, la organización va para esto, pero ¿cuáles son las probabilidades de que pase? ¿Y cuáles son las probabilidades de que no pase? Y si las probabilidades de que no pase son estas, pues, ¿qué es lo que me está alimentando esas probabilidades? Entonces, ya lo vamos a ver en un ejemplo específico que les voy a poner acá para que podamos ir aterrizando toda esta chacha que estamos viendo. Pero en lo general, ¿sí? Se podría definir de esa manera, Casildo, tener un plan de contingencia. Entonces, bueno, cuando hablamos, nos vamos a saltarnos este pedacito porque realmente no nos nutre y estamos contra el tiempo. Entonces vamos a ir directamente al ejemplo, muchachos. Este ciclo del PHBA ustedes lo pueden ver desde el tema teórico y pues sí, se vuelve al final un tema bastante como aburridor, pero entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo lo vamos a hacer. Entonces, digamos que a nosotros nos van a contratar para una capacitación en la CUN o una capacitación en una organización, la que ustedes quieran, la Superintendencia de Sociedades. Entonces a nosotros nos toca liderar el tema de la capacitación. Para realizar esta capacitación, entonces primero nos vamos a sentar en la primera etapa del PHDA, la etapa del planear, o sea, pensar. Vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros teníamos unas preguntas específicas que yo les mostré aquí, si ustedes las pueden ver. Son estas preguntitas que están aquí arriba, ¿correcto? Entonces, esas preguntas ahora las vamos a materializar. Entonces, cuando nos preguntamos para qué hacerlo, ¿a qué le apuntamos? Estamos apuntando a determinar la necesidad. En este caso,
tenemos que determinar la necesidad de la capacitación. ¿Realmente necesitamos una capacitación? ¿Por qué necesitamos esta capacitación? ¿Realmente nuestros servidores públicos o nuestro personal necesita esta capacitación? Entonces, esta etapa del para qué hacerlo es la etapa de justificación, lo que le va a justificar, lo que va a seguir de soporte para realizar esta capacitación. Luego llegamos a la pregunta de ¿para quién? Bueno, listo, sí, realmente necesitamos una capacitación. Necesitamos una capacitación, no sé, en sistemas de gestión de calidad, punto. Vamos a dejarlo así global. Esta capacitación de sistemas de gestión de calidad, ¿a quién se la vamos a dar? ¿Se la vamos a dar a todo el personal o realmente se la vamos a dar al personal específico de una dependencia, de una oficina? Entonces nosotros determinamos, no, pues en este caso creo que sería importante tenerlo de manera específica. Entonces se lo vamos a dar a las personas de la oficina asesora de planeación, porque ellos necesitan fortalecer este tema según lo que nosotros hemos identificado. Entonces aquí podemos determinar el número de asistentes y el número de beneficiarios de esta capacitación. Luego, ¿qué logramos responder? ¿Cómo vamos a hacer esta capacitación? Podemos hacer esta capacitación presencial o podemos hacer esta capacitación virtual. Depende de la disponibilidad que tengamos, tanto de recursos como la disponibilidad de las personas que van a recibir estas capacitaciones. A veces una capacitación virtual es mucho más práctica porque la persona que no pueda asistir por lo menos puede ver el video. De igual forma, también una capacitación presencial tiene un plus, y es que las preguntas se pueden hacer de manera inmediata, pero cuando se maneja una buena metodología virtual, las preguntas también pueden ser inmediatas. Pero entonces aquí en esta etapa del planear nos preguntamos cómo vamos a realizar nuestra capacitación. Luego nos preguntamos cuándo hacerla. Es válida hacerla entre semana, hay disponibilidad para hacerla los fines de semana, la podemos hacer en la noche, la podemos hacer en la mañana. Entonces aquí en el plan ya nos preguntamos cuándo la vamos a hacer, cuándo, cómo hacerla y cuándo la vamos a hacer. Luego nos preguntamos cuáles son los recursos que necesitamos. En otras palabras, ¿con qué vamos a hacer la capacitación? Si es una capacitación presencial, pues obviamente vamos a necesitar lápices, vamos a necesitar hojas, vamos a necesitar carteleras, vamos a necesitar una serie de material lúdico que me permita a mí realizar esta capacitación. Exactamente, tanto elementos tangibles como intangibles. Entonces, una serie de recursos. Estos recursos también pueden ser de otro tipo, por ejemplo, las aulas, los pupitres, por ejemplo. Entonces, en este sentido, con esta pregunta nosotros decimos, bueno, ¿y ahora con qué vamos a hacer la capacitación? También cuando hablamos de con qué vamos a hacer la capacitación, estamos determinando un alcance de la capacitación. Por ejemplo, ¿qué tiempo disponemos? Disponemos de 1 hora para hacer la capacitación. Segundo, ¿qué temas deben ir incluidos en la capacitación? ¿Y cuál es el enfoque que le vamos a dar a la capacitación? Ejemplo, es una institución pública a la que estamos trabajando. En este sentido, el enfoque que nosotros debemos darle a esta capacitación es un enfoque pues dedicado a los servidores públicos. Es un enfoque que obviamente no va a ser muy nutritivo irnos desde la ISO 9001 sabiendo que la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000-2009 es el enfoque que realmente ellos están esperando. No les vamos a omitir, por ejemplo, el SISTEDA si realmente necesitan saldar dudas frente al SISTEDA o frente al sistema de control interno. Entonces, aquí es donde nosotros determinamos un alcance en cuanto a tiempo, en cuanto a temas, en cuanto al enfoque que le vamos a dar. Cuando respondemos estas preguntas, nosotros logramos determinar los objetivos de nuestra etapa, los objetivos de nuestra capacitación. En este tema podríamos reducir toda esa serie de objetivos, que pueden ser muchos, los podríamos resumir en que nuestros funcionarios realmente tengan una apropiación temática que les permita o que repercuta en su quehacer administrativo, en sus labores como tal, como servidores públicos. Entonces, lo que queremos con esta capacitación es que ellos entiendan los sistemas de gestión de calidad y comiencen a tener un impacto positivo en este tema. Listo, muchachos, hasta el momento. ¿Hay alguna duda adicional o vamos bien, muchachos? Sé que voy muy rápido, les pido mil disculpas, muchachos, qué pena, pero es que quiero tratar de abarcar la mayor cantidad de tema para adelantarnos y para ya poder afrontar este tema. Bueno, muchachos, entonces como les comentaba, ahí vamos a dejar nuestro ejemplo del planear. Ya lo vamos a retomar, pero lo vamos a retomar desde la perspectiva del hacer. ¿Listo, muchachos? Pero entonces vamos a continuar con el mismo ejemplo de la capacitación, pero primero vamos a ver ahora qué es el hacer. Como les comentaba, en el ciclo PHBA, entonces ahora pasamos al hacer. Quiere decir que estamos ubicados acá. Cuando hablamos del hacer, le estamos apuntando a 4 elementos fundamentales.
Primero, con base en lo que ya planeamos, ya podemos determinar una serie de roles y de responsabilidades que me van a permitir ejecutar y materializar lo planeado. En este sentido, tengo que hacer una capacitación. Esta capacitación está dirigida a 20 funcionarios. Para hacer un ejercicio práctico, o sea, un ejercicio teórico práctico, yo voy a necesitar a 3 capacitadores. Voy a necesitar un capacitador principal que se encargue de hacer la fundamentación general de los sistemas de calidad, y voy a necesitar a 2 capacitadores auxiliares que vayan por cada uno de los grupos de trabajo y que a su vez vayan aterrizando toda la metodología, vayan aterrizando todos los temas que estamos tratando, con el fin de que las personas tengan una apropiación completa de todo lo que estamos tratando. De igual forma, ¿a qué le apuntamos? Le apuntamos a definir y proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del plan. Esto ya lo hicimos en el tema de la planeación, pero ahora vamos a definir cómo los vamos a gastar, cómo los vamos a asignar, a quién se los vamos a entregar, cómo los vamos a administrar. Entonces, aquí en el hacer le estamos apuntando a esto. John, aplica, en este caso para las herramientas de la administración pública, aplicaría la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000-2009, aplica el famoso MESI, que es lo que viene a representar el sistema de control interno, aplica el sistema de desarrollo administrativo, que es el SISTEA, y adicional, algunas entidades públicas han decidido implementar, por ejemplo, la ISO 9001, ¿sí? Reglamentarias u obligatorias, la NTCGP 1000, el MESI y el SISTEA. Obviamente las entidades públicas pueden generar otro tipo de sistemas de calidad según la necesidad que ellos evidencien. Un ejemplo específico, el Departamento Nacional de Planeación. Cuando ustedes van al Departamento Nacional de Planeación, se percatan que el Departamento Nacional de Planeación está certificado en el ISO 9001 y está certificado a su vez en la NTCGP 1000, por ejemplo. Pero entonces eso depende también, pero digamos que las 3 obligatorias son esas que le acabo de mencionar. Bueno, entonces como les comentaba, también le apunta, el hacer le apunta también a desarrollar acciones o a materializar las acciones o a ejecutar las acciones que fueron definidas en el plan. Un ejemplo, se había dicho que durante la capacitación íbamos a hacer un ejercicio teórico práctico que permitiera ejemplificar la caracterización de un proceso. Entonces en este ejercicio lo que hacemos es desarrollar cada una de las actividades que nosotros especificamos en la planeación. Y por último llegamos a esto que es algo muy importante y repetitivo en cada uno, tanto en el hacer, en el verificar y en el actuar. Documentar y registrar las acciones que han sido desarrolladas. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿cómo les logramos materializar este tema? Lo materializamos de la siguiente manera. El hacer es simplemente materializar o ejecutar lo que yo ya planeé, lo que definí. En otras palabras, si yo ya hice todo este proceso, entonces ahora lo voy a aterrizar y lo voy a aterrizar por medio de una ejecución. Lo voy a ejecutar lo planeado, y no solamente eso, sino que voy a hacer una serie de recolección de datos que me va a permitir tener información que me permita retroalimentar tanto el verificar como el actuar. Esta información o esta recolección de la información yo la logro materializar a través de ¿qué? A través de unos documentos que me van a servir de soporte y que me van a servir a su vez de evidencia, y que me van a manifestar quiénes asistieron a la capacitación, qué temas se trataron en la capacitación, cómo se realizó la capacitación, qué ejemplos se pusieron en la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a nuestro ejemplo aplicado. Volvemos a nuestra capacitación. Ya estamos en la etapa del hacer. Entonces resulta que en la capacitación o en la etapa del hacer, ahora vamos a ejecutar nuestra capacitación. En este sentido, para que nosotros podamos ejecutar nuestra capacitación sobre sistemas de gestión de calidad, vamos a determinar unos responsables. O sea, vamos a determinar unas responsabilidades y unos roles. En este orden de ideas, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a determinar quién va a ser el capacitador principal y quiénes van a ser los 2 capacitadores de apoyo. Entonces, en este caso podemos decir, no, mire, Alexandra va a ser la capacitación principal, Carlos va a ser el capacitador de apoyo y Lorena va a ser el capacitador de apoyo número 2. ¿Listo? Una vez determinados los roles y las responsabilidades de nuestra capacitación, entonces ahora hacemos lo siguiente. ¿Qué recursos o insumos necesitamos para la capacitación? Estos recursos e insumos ya están especificados en la etapa de la planeación. Entonces nos dicen, ojo, la capacitación debe tener un videobin, debe tener lápices, debe tener esferos, debe tener hojas, debe tener carteleras, debe también tener
no sé, un computador de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como nosotros ya conocemos cuáles son los recursos, entonces ahora los asignamos. Se los asignamos a los responsables y los asignamos también por medio del rol. Ellos se van a encargar de hacerle llegar directamente este material a nuestro personal que está en capacitación. Luego, ¿qué hacemos? Desarrollamos cada una de las actividades previstas en nuestro plan, según las etapas que tenemos programadas. Entonces dijimos, en los primeros 20 minutos vamos a hablar del SISTEDA, en los segundos 20 minutos vamos a hablar de, no sé, del sistema de control interno según el MESI, y en los minutos que nos quedan vamos a hacer una actividad práctica. Un ejemplo, eso es un ejemplo como tal, pero para poderlo aterrizar. Y luego de que terminamos nuestra labor, luego de que terminamos de ejecutar la capacitación, luego de que hicimos la capacitación, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos un registro documentado de las acciones que hicimos, de las anomalías que encontramos, de los retos a los que nos enfrentamos, de las personas que asistieron y en general de todo lo que nos pasó dentro de nuestra capacitación. Entonces, hasta este momento podríamos decir que con el hacer vamos a la mitad de nuestro plan, de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque ya lo planeamos, ya lo materializamos. Ahora viene lo más importante. Lo más importante viene verificar y actuar. Bueno, muchachos, hasta este momento, antes de iniciar con el verificar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Hay algo en lo que no he sido claro? Bueno, entonces ahora pasamos a nuestro verificar. Cuando hablamos del verificar, ¿a qué le estamos apuntando? Le estamos apuntando a establecer mecanismos de seguimiento y de verificación. Pero como recuerdan, nosotros aquí en esta etapa del planear ya habíamos hecho como un avance frente a este tema. Ya habíamos indicado cómo vamos a evaluar, cómo vamos a medir, cómo vamos a hacer seguimiento. Bueno, esta etapa del verificar es prácticamente materializar todos los mecanismos de seguimiento y verificación que dispusimos en la planeación. De igual forma, esta etapa del verificar nos permite también establecer una serie de indicadores y de modelos de evaluación que nos va a permitir identificar si realmente lo que hicimos en el hacer corresponde a lo que planeamos, si las anomalías o errores que se presentaron en el hacer realmente corresponden a una mala planeación o corresponden a una mala ejecución de lo planeado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual forma, con el verificar establecemos acciones enfocadas exclusivamente o dirigidas hacia el seguimiento y el cumplimiento de lo planeado. Y por último, retomamos esto: documentar y registrar los resultados. ¿Por qué documentamos y registramos los resultados? Todos los sistemas de gestión de calidad hacen esto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque debe haber un reporte, debe haber un registro inmediato, un registro que nos permita soportar qué fue lo que nosotros hicimos, qué fue lo que nosotros planeamos y qué fue lo que nosotros encontramos después de lo que nosotros ejecutamos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder crear estrategias de mejora, de mejoramiento continuo, y que las personas que lleguen nuevas, que de pronto se fue una persona y llegó una nueva persona a la organización que va a asumir el proceso o que va a asumir la verificación, tenga elementos suficientes para realmente diagnosticar, para verificar y para entender qué fue lo que se hizo y por qué se falló. En otras palabras, aterrizando todo este cuento del verificar, cuando hablamos de verificar, hablamos de identificar realmente, ¿cumplimos con lo planeado? ¿Hicimos lo que planeamos? Segundo, ¿logramos los resultados que planeamos o que esperamos? ¿Fueron resultados realmente descabellados o sobredimensionados? Segundo, ¿cuál fue nuestro nivel de eficacia y eficiencia? ¿Nos alcanzaron los materiales o realmente pusimos muy pocos materiales, o los elementos eran muy malos, o los bolígrafos se quedaron sin tinta, o las hojas estaban mohosas, o resulta que el salón que estaba tenía mucho ruido, etcétera, etcétera, etcétera? Cuarto, ¿qué impacto logramos en nuestros clientes? En este caso, ¿qué impacto logramos en las personas que estaban siendo capacitadas? ¿Realmente tuvieron una apropiación del tema o quedaron totalmente perdidos y no supieron para qué se realizó este tema? Y segundo, hacemos un análisis de cómo explicamos los resultados obtenidos, sean positivos o sean negativos. Hacemos un análisis en el cual decimos, bueno, los resultados obtenidos obedecen a estos elementos. Se hizo la capacitación de tal manera, se encontraron tales anomalías y por tanto logramos tantos resultados y logramos tales impactos. Ejemplo aplicado para tenerlo un poquito más claro: nuestra capacitación. Terminamos nuestra etapa de capacitación y entonces comenzamos a revisar quién hizo la capacitación, cuándo se hizo la capacitación, quiénes recibieron la capacitación, qué temas incluyeron en la capacitación,
¿Qué tiempo se empleó en la capacitación? Una vez obtenido este tema, entonces nosotros podemos identificar, ojo, la persona que hizo la capacitación realmente tenía un manejo, un buen dominio del tema. Segundo, ¿la capacitación se hizo en el horario que estaba previsto y en los días que estaban previstos o se cambió? ¿Por qué se cambió? Tercero, ¿quién recibió la capacitación? Resulta que para nosotros esperábamos 20 funcionarios públicos de nuestra organización, de nuestra superintendencia, y resulta que la capacitación solamente fueron 5 personas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fallamos? ¿Por qué solo a la capacitación fueron 5 personas? ¿Qué temas se incluyeron en la capacitación? Teníamos programado 3 tipos de temas, solamente se tocaron 2 temas, se tocó SISTEDA y se tocó sistema de control interno. ¿Por qué? Porque si la capacitación tenía un alcance de 3 temas, ¿qué fue lo que pasó? De igual forma, ¿fue suficiente el tiempo? Nos utilizamos más tiempo del que teníamos requerido. ¿Qué resultados se lograron y por qué? ¿Realmente logramos los objetivos que teníamos que teníamos planeado o realmente no lo logramos? Fallamos. ¿Por qué? Porque resulta que el salón no tenía las condiciones específicas o porque no teníamos los materiales suficientes o porque el videobit no funcionó o porque faltaba un micrófono o porque el computador no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Identificamos qué resultados no pudimos alcanzar y por qué. Y de igual forma plasmamos qué anomalías se presentaron y por qué, con el fin de determinar si realmente los recursos que teníamos asignados para nuestra capacitación eran suficientes para cumplir los objetivos. En otras palabras, en esta etapa de verificación me permite identificar si realmente nuestros clientes tuvieron una satisfacción o si por el contrario no lograron satisfacer sus necesidades. En otras palabras, también me identifica si realmente los clientes aprovecharon esta capacitación o por el contrario la vieron innecesaria o injusta. En otras palabras, este proceso de verificación me permite a mí identificar realmente cómo hice la capacitación, en qué fallé y en qué puedo mejorar. Posteriormente pasamos a nuestra última etapa. Ya casi terminamos, muchachos. Prometo no gastarme más de 10 minutos. Pasamos a nuestra etapa del actuar. Sí, muchachos, yo les comparto tanto las diapositivas como la clase online también. Yo se las grabo y se las envío. No se preocupen, muchachos. Pasamos al actuar. Cuando hablamos del actuar, hablamos de 3 elementos fundamentales. Primero, establecer las acciones correctivas. Segundo, determinar las desviaciones o anomalías que se observaron en la verificación y establecer estrategias para corregirlas. Tercero, definir cuál es nuestra probabilidad o nuestros escenarios de mejora. ¿Con el fin de qué? Con el fin después de documentar y registrar acciones correctivas, acciones de mejora, ¿sí? Que nos permitan a nosotros mejorar y fortalecer nuestros próximos procesos de planeación. En otras palabras, cuando hablamos del actuar, hablamos de responder estas 4 preguntas que ustedes ven acá. ¿Qué aprendimos de nuestra capacitación? ¿Qué errores no deberíamos repetir durante nuestra capacitación? ¿Qué aciertos tuvimos en nuestra capacitación y que merecen ser estandarizados? Y cuarto, ¿cómo, cuándo y dónde aplicamos el conocimiento adquirido? En otras palabras, si bien en el futuro tenemos un escenario de próximas capacitaciones, quiere decir que ahí podemos aplicar este tema. Entonces, ejemplo práctico del actuar en nuestra etapa de capacitación. En otras palabras, ¿cómo corregir y evitar las anomalías presentadas? Resulta que en nuestro proceso de capacitación los esferos no tenían tintas o no eran suficientes los esferos, entonces resulta que se presentaron, no sé, 20 personas a la capacitación y resulta que de esas 20 personas, 5 se quedaron sin esferos porque los esferos que nos dieron eran esferos que realmente no funcionaban, esferos que realmente no tenían tinta y por tal razón no fuimos capaces de generar una estrategia que nos permitiera generar o digamos que reemplazar estos elementos. Un ejemplo como tal. Otra anomalía que se nos presentó. Resulta que en el salón que nosotros elegimos daba a la calle y resulta que en plena capacitación se sentó o se hizo a las afueras, se hizo una persona que estaba haciendo una propaganda o que estaba haciendo marketing y resulta que el volumen de la música o el volumen de los parlantes que utilizaba esta persona impedía que realmente las personas escucharan y atendieran a las instrucciones de los capacitadores, por lo cual hubo unos problemas de comunicación entre el capacitador y los capacitados. Entonces, en este caso, ¿qué acciones debo implementar para evitar este tipo de cosas?
Otro caso de anomalía. Resulta que el salón, como todos los colombianos nosotros elegimos, lo elegimos a última hora. Se nos olvidó elegir el salón con anticipación y resulta que nos tocó el peor salón. Nos tocó un salón con mala iluminación, con pocas fuentes de conexión eléctrica. O sea, cuando hablo de tomas eléctricas. No tenía video bin, o resulta que las paredes eran muy oscuras o muy claritas para poder ejemplificar muy bien las imágenes de la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Identificar en qué fallamos y cómo podemos evitar estas anomalías en el futuro. También, ¿qué nos permite identificar esto? Saber en qué podemos mejorar y por qué debemos mejorar en esto. También nos permite identificar cuáles son nuestras posibilidades de mejora en el futuro y qué acciones debemos implementar para garantizar que nuestras próximas capacitaciones tengan una capacitación ejemplar, tengan una capacitación que realmente sea eficiente, eficaz y que no tenga este tipo de anomalías. Por lo cual también resaltamos lo bueno. ¿En qué nos destacamos? Nos destacamos en el hecho de que los ejemplos prácticos que le colocamos a nuestros capacitados tuvieron un gran impacto y ellos realmente lo pudieron aplicar. En otras palabras, con este proceso de la etapa del actuar, nosotros podemos identificar dónde intervenir para que esto no se siga repitiendo en el futuro. En síntesis, esto es lo que se conoce el PHBA.